Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Ya son 5 minutos los que pasan de las 4 de la madrugada, de las 3 si nos estáis escuchando desde Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Felices es nuestro deseo, para los que estáis escuchando, pero sabemos que hay una persona, ahora mismo, para la que la madrugada no está siendo del todo feliz. O sea, está feliz porque está aquí. Edgarita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué está pasando ahora mismo en Radio Barcelona, Edgarita? Pues nada, que como estoy solo esta semana porque la Parda me ha abandonado. Claro, tenemos a la Parda de vacaciones, lo sabréis si veis el programa a través de YouTube, también si lo escucháis porque la echaréis de menos, a la Parda, a David Muñoz y a todos sus personajes. Pero es verdad que si veis el programa en YouTube, veis que está solo Edgarita, bueno, con su camiseta molona, pero solo Edgar. Sí, vale. Con mi camiseta de Peñarol de Montevideo. Y ¿pero qué está pasando ahí? O sea, pues estás solo en Radio Barcelona. Estoy solo en Radio Barcelona, vale. En la redacción, yo a mi rollo, cantando solo, haciendo mis tonterías de siempre. Y de repente, pues he escuchado un ruido. Es que da mucho miedo porque es que, claro, como hay un teatro justo aquí al lado, que no sé si os he contado, que me encontré a Woody Allen una vez en la... ¿Y que pues, le dijo el amigo? ¿Puede ser? Pues ¿Me eso. puede sonar que lo hayas contado alguna vez? Pues en ese teatro hay veces que mueven cosas y eso, y como está justo pegando con la radio, pues se escuchan ruidos. Entonces yo he escuchado un ruido y digo, voy a asomarme, y de repente me giro y vuelvo a escuchar ese ruido y digo, no puede ser. Y al momento, justo cuando me voy a sentar, ¡bum!, se enciende un ordenador solo y empieza a hacer un montón de ruido. Y digo, ¡ay, madre! Esto te lo estás inventando, lo del ordenador. No, palabrita Niño Jesús. O sea, yo no digo mentiras, yo no creo en nada. O sea, soy nihilista de la vida, no creo en ninguna doctrina, en ninguna persona, en ningún monstruo ni en nada. Y me lo he hecho un poco encima, o sea que, bueno, que no sé si llamar a Iker Jiménez o no sé qué tengo que hacer. O a lo mejor sí Iker nos está escuchando, porque acordaos que Iker Jiménez empezó en el Si amanece nos vamos, que llame él y nos diga, pues eso que puede ser. O la persona / ser de luz / fantasma / alienígena que haya encendido el ordenador de Radio Barcelona. Pero que me estáis vacilando. Que si los está escuchando, que igual no lo sabe, pero que usamos móviles, teléfonos, tal, 900-100-800. Usted marca, señor alienígena, o lo que sea usted, por favor, y nos cuenta por qué le ha encendido el ordenador a Edgarita, si ha sido para que trabaje más, si ha sido para darle un susto, pues que nos lo cuente, ¿no? Ay, señor, qué más ratico. Oye, bueno, que no es un vacile ni nada. No, o sea, no, que yo he escuchado cosas tampoco. que no estoy diciendo que sea un fantasma ni que sea el chupacabra sí, ni que igual nada. es el metro, el teatro, cualquier cosa. Claro, he dicho que he escuchado un ruido solo. Vale. 4 y 8 minutos de la madrugada, Si amanece nos vamos, parte del equipo en Radio Madrid, parte del equipo, solo una persona, sola ahora mismo, con un poquito de miedo en Radio Barcelona. Y lo que toca a esta hora de la madrugada, pues es un ratito, ¿no? Yo creo que se ha quedado una noche estupenda para dedicar unos cuantos minutos de radio al juego de los detectives, porque además hoy estrenamos historia. Claro, a lo mejor estos detectives a ti, Edgar, hoy tampoco... Bueno, que se... Estamos, ya verás. Vamos a estar así toda la noche, ya lo sabes. Venga, vamos a ponernos serios. Este nuevo caso del juego de los detectives se titula Un crimen sin resolver. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años antes. Un crimen tan cruel como inútil. 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar si os apetece en esta madrugada participar en el juego de los detectives. 900-100-800. Este caso, por cierto, lo ha mandado un oyente que se llama Antonio Machado
Es un oyente que nos ha dejado... Ilustre oyente, sí. Ilustre oyente, sí. Se llama, o se hace llamar Antonio Machado. Creo que una vez dijo que era de verdad su nombre, ¿eh? Antonio Machado nos ha mandado este caso a través del correo electrónico, que nunca está de más recordar, que es detectives@cadenaser.com. Ahí podéis mandar casos del juego de los detectives, casos del juego de los detectives junior, podéis enviar preguntas y respuestas y podéis mandarnos un saludito, podéis decirnos que os habéis que le habéis dado a seguir a la lista de Si Amanece Nos Vamos en Spotify, podéis hacer lo que queráis, detectives@cadenaser.com, pero lo inmediato para participar ahora en directo cuando son las 4:10 de la madrugada en este juego de los detectives, 900 100 800. Edgar, ¿cómo estás? Bien. Estaba concentrado en mi trabajo para no escuchar ningún sonido. Es que, jolín, yo no sé para qué os digo nada. Sabía que me ibais a vacilar, es que no... Que estamos... Es al revés, te queremos arropar y que sepas que estamos contigo. Ahora llegará compañero de Atrévete, Seba Maspons, que es el único también que está en la radio, y pasará por aquí delante y me pegaré un susto que me subiré a la pared. No pasa nada, estamos contigo. Y mira, para que te relajes un poco y pienses en otra cosa, te voy a poner una canción muy bonita. Vale. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. No te frenes al contarle que no duermes porque estás herida. Ay, mi vida. Cuéntale lo de aquel viaje a Portugal llorando en las esquinas sin medida. ¿Qué más da si se va? Pues volvemos a empezar. ¿Qué más da si se va? Que mejor no vuelva más. No te esperes para hablarle de lo que te asusta y te domina desde niña. Toma aire y llora fuerte, ponte un drama digno de revista. Chica lista, ¿qué más da si se va? Pues volvemos a empezar. ¿Qué más da si se va? Que mejor no vuelva más. Sácalo, todo tu ser, escúpelo, díselo sin controlador, di lo que te haga falta. Basta ya de no bailar por desamor, sube sin miedo ese escalón, mira hacia abajo y salta. ¿Qué más da si se va? Pues el mundo nos dirá. Más amantes por llegar. ¿Qué más da si se va? Pues volvemos a empezar. ¿Qué más da si se va? 900 100 800. 900 100 800 es el número de teléfono que tenéis que marcar para participar con nosotros esta madrugada en el juego de los detectives. Os acabamos de contar este nuevo caso, este crimen sin resolver, que es el título que nuestro oyente Antonio le ha puesto a esta historia que ha enviado. Y al otro lado del teléfono, en Almendralejo, tenemos a Isabel. Hola, Isabel. Hola, buenas noches, Ariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy contentos. Yo estoy muy contenta porque he visto en Facebook que me habéis nombrado oyente preferente, entonces Hombre. estoy como una niña chica de contenta. Isabel, claro, hombre, es que tenemos unos oyentes que muchas veces nos preguntamos si nos merecemos. Hombre, claro. Isabel, ¿has escuchado la historia? Pero no bien, no
Si la repites, te la Claro, agradezco. la repetimos, que como es nueva y la estamos estrenando, la repetimos todas las veces que queráis. Se titula Un crimen sin resolver. Y dice, aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre visiblemente borracho había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años atrás. Un crimen tan cruel como inútil. Aquí la historia, tuyas las preguntas, Isabel. Sí, y tenía también alguna respuesta, pero voy a intentar alguna pregunta. Venga. Vamos a ver, ¿era algún objeto personal? Era, perdona Isabel, que... ¿Algún objeto personal de la víctima? Ah, un objeto personal, lo que aparece, lo que encuentra en la guantera el agente López. Sí. Objeto personal, no. No. La víctima fue víctima, digamos, repitiendo la palabra, de un atropello. No hay un atropello tampoco, Isabel. Tampoco había habido un atropello. Y, no sé, documentación. Documentación, claro, en la guantera. Documentación que no fuera suya, documentación relacionada con el anterior asesinato. No, yo diría No, que documentación vale. tampoco. Estoy aquí No. mirando No, la estoy historia. Documentación, yo diría que no. Es Bueno, interesante pues este entonces, caso, que tenemos. ¿verdad? No, interesante y muy difícil, pero no hago más preguntas. Voy a intentar, no sé, responder parcialmente a Lourdes, y además me da mucha alegría haberla oído. Anda, qué otra bueno, vez. que tiene respuesta Y para Lourdes. Esto me para encanta. Lourdes. Vale, vamos a recordar a los oyentes, Isabel, que hemos incorporado algo mítico de Si amanece nos vamos, que es el tema de las preguntas y las respuestas. Vamos a recordar que anoche Lourdes desde Santiago, que también es una oyente ilustre, nos preguntaba por qué a Inglaterra se le llama Gran Bretaña. No sé si voy a resolverlo bien, pero bueno, vamos a ver. Inglaterra es el nombre de un estado, digamos, de una parte de la isla que es Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña es la isla, y en Gran Bretaña están Escocia, País de Gales e Inglaterra. Lo que pasa es que como Inglaterra políticamente se impuso a Escocia y a País de Gales, pues digamos que se le llama a Inglaterra a toda la isla, pero la isla es Gran Bretaña. Inglaterra es una parte de Gran Bretaña. Y después el país en sí es Reino Unido, que es la isla de Gran Bretaña y parte de la isla de Irlanda. Vale. Y todo esto, Isabel, ¿lo tenías tú en la cabeza? ¿Lo sabes por alguna razón? ¿Lo has mirado? Bueno, lo sé porque lo he estudiado y lo he enseñado. ¿Eres profesora? Sí, soy profesora, ya jubilada. ¿Profesora jubilada de qué, Isabel? Bueno, yo soy profesora de latín. Lo que pasa es que después opté a una plaza de profesora de ámbito sociolingüístico, entonces pues he estado dando clases de sociales también mucho tiempo. Y después hay una respuesta para todo lo que es, por qué se llaman así las cosas, que dio un gran lingüista francés, Ferdinand de Saussure, que lo resolvió todo diciendo que el signo lingüístico era arbitrario y convencional. Es decir, que el hombre le ponía a las cosas lo que le parecía porque sí y punto. Y así respondió lo de porque se llama la cama cama y la cómoda cómoda, claro, siendo la cama más cómoda que la cama. Es verdad, desde luego, mucho más. Oye, esa respuesta es muy buena, la de este lingüista francés, porque es un poco porque lo digo yo, ¿no? Porque exactamente, que no le busquéis explicaciones a las cosas porque las cosas se llaman así, porque a alguien se le ha ocurrido y punto. Bueno, de todas maneras, es posible que haya otra respuesta. A mí me recuerda porque hay una Bretaña y una Gran Bretaña. Entonces puede haber alguna relación, pero yo esa no la sé.
Vale. Isabel, pues Bueno. nada, muchísimas gracias por las dos cosas, por haberte estrenado en el juego de los detectives, que por cierto, tienes un punto porque has abierto tú Qué bien. la madrugada y has abierto el Este caso. año no he conseguido todavía. chica. Ay, pues tienes uno. Y muchas gracias también por haberle respondido a Lourdes de Santiago, que espero que esté escuchando. Le deseo todo lo mejor para este año. Isabel, te Y mandamos que- un abrazo para el Para Vendralejo y todo todo. lo mejor para ti también. Vale, pues un beso muy fuerte. Adiós. Y brindar con nuestro champán, que es buenísimo. Uy, desde luego, qué rico. Ahora me apetece una copa de cava. A ver si puedo, yo os mando una botellita. No, hombre, no hace falta. beso Isabel, muy un fuerte. abrazo, Bueno, sí, adiós. sí, está Muy bien mandado, fuerte. sí. Sí, hace falta. Ajá. Oye, Edgarita, has estado muy callado mientras estaba... Estaba analizando Estrenando el juego. lo de la Gran Bretaña y todo eso. Ah, vale. Pero la verdad es que el caso es que estoy dándole vueltas todo el rato, porque Ya. no sé si ese señor será el asesino, el borracho, que si tal, que si está encubriendo a alguien, que si había más gente en el coche, que tengo cienes y cienes y cienes de millones de preguntas, como dice mi abuela, cienes y cienes. Y Pero ninguna que quieras hacer ahora. ¿Quieres que haga una? No sé. A ver. ¿Había alguna persona más en el vehículo? Oh. Pues yo diría... Me llevo un no. Fíjate que en vez de no, te voy a decir, él carece de importancia. Vale. Para averiguar la paradoja esta que ha escrito Antonio de ese crimen resuelto 3 años después a raíz de este accidente, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues vamos a saludar a Javier, que está en Alicante. Hola, Javier. Hola, buenas noches, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, aquí esperando Bien. tranquilamente. Javier, tu pregunta para este juego de los detectives, para este crimen Por sin cierto, Me ha resolver. encantado la canción, hay que Ah, decirlo. ¿te ha gustado? Me ha encantado muchísimo. Me alegro muchísimo. mucho porque fíjate, yo la he descubierto hace 2 días, lo podemos decir, es un tema de Rigoberta Bandini con Julieta Venegas, ¿no? sí. Y La se iba a titula... poner yo un viernes, pero bueno. Ah, ya sí, no. te la he quitado, claro. Que soy muy fan de las dos y es que se parecía por tipo de letra, digo, esta seguro que son... Son es ella, ellas. seguro. Sí, a mí también me ha gustado mucho. ¿Qué más da? Se titula. Pues Javier, bueno, yo voy. A dime. ver, ¿se encuentra algún tipo de carta sobre que le haga referencia al antiguo asesino? Una carta, claro, un escrito, Sí, algo carta, que... algún tipo de mensajería que le haga retrotraerse a la época antigua, claro, porque tiene que verlo inmediatamente y pensar en un crimen de hace 3 años. Tampoco es muy fácil. Ya, eso es verdad. Que con solo verlo el agente López se dé cuenta bueno. tan rápido, ¿no? Mensaje, carta... No, Javier. No, vale. No. Segunda, puede ser que se trate de algún tipo de fármaco exclusivo que utilizase aquel asesino para cometer aquel crimen en aquella época. Mm, Algunas pastillas, algún tipo de... sí. Algo. Qué buena esta, ¿eh? Es que me sigue alucinando las vueltas que le dais a los casos y Que las, si no, no las acepta. preguntas. Me gustaría decirte que sí, Javier, pero Sí, no es ningún fármaco lo que aparece ahí en la guantera de este coche. y ya como última era si... No, me quedo en blanco. Iba a tirarla ahí al aire, pero no. ¿No? Que venga otro oyente. Es que no. Tenía esas dos como bastante fuertes y ya Ya. lo demás no me parecía que estar a la altura, porque eran todo como muy tópicas de la cartera, de si un documento, no sé, me parecía muy obvio que estuviese en la guantera. Ya. Tiene que darle una vuelta. Javier, No creo. pero con tus preguntas, como siempre os decimos, has descartado 2 opciones muy buenas. O sea que ahora el resto de oyentes ya saben qué caminitos tienen que seguir. Así que te damos las gracias por haber llamado. Javier, ¿estás A despierto vosotros por obligación o por devoción? ¿Eh? Que estás despierto por puro placer de Faro, y luego que soy fan vuestro antes que del Faro, y ya por defecto ya me he hecho del Faro, pero soy fan vuestro de hace 1000 años y sigo. Ay, Aquí qué sigo. bien. Javier, pues Sí, sí. muy agradecidos estamos de que estés A ahí al otro vosotros, lado. felices fiestas. Igualmente. Ánimo y cuidado con los sustos. Hasta luego. Un abrazo, Jolín, Javier. Gracias, un abrazo. Jo, mira que me estaba yo conteniendo, ¿eh? Y he dicho, estaba haciendo como
como cuando eres pequeño que vas como diciendo cosas hasta que pasan. Digo, venga, a la tercera llamada le digo a Edgar lo del fantasma. No, venga, a la segunda. No, Hace un venga, rato que no tal. escucho nada, ¿eh? ¿No? Hace un rato que estoy aquí en el estudio y nadie viene a verme ni nada, no se Ni escucha oye nada. ruidos. O sea, y, eso, ni un ruido. y eso sabes por qué es. Porque tienen miedo, ¿no? O Porque sea, el fantasma nos ha escuchado. hmm. Y está preparando la más gorda todavía. Bueno, el maestro Ripoll siempre Sí. decía, el técnico de aquí, que a mí hasta que no venga el fantasma y me chupe el brazo, yo ya no. Ay, qué majo No me era molesta. Ripoll. 900, 100, 800. Al otro lado tenemos a Yolanda, que nos llama desde aquí, desde Madrid, desde Vallecas. Hola, Yolanda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí un poquito desvelada. Bueno, pues Y ya que... muy harta, tengo unas ganas ya de acabar las Navidades. Ay, qué fechas tan incordiosas, hija. Parece que no te gustan mucho las Navidades, Yolanda. En parte sí, pero luego por otra parte digo, si eso era cuando no había nada, que la gente comía carne nada más que una vez al año, Ya. y ahora te puedes hinchar de langostinos en marzo y te sale más barato. Ya, Y eso el es verdad. cordero y todo, claro. Ya. Y las bebidas, en fin, una locura, en fin. Se te hacen un Pues poco a lo bola, a que lo mejor. vamos. A lo mejor son un poco largas, ¿no? Ay, tengo ganas de que pase Reyes. Venga, Yolanda, pues nada, ánimo para lo que queda de las A Navidades. ver, ¿lo que se encuentra en la guantera pertenece a alguien conocido por el conductor? Anda. Vamos a ver. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años atrás. Un crimen tan cruel como inútil. Y tú preguntas, Yolanda, sí, lo que aparece en la guantera es de alguien conocido de... ¿O perteneciente al borracho? Vale, perteneciente a ese hombre que abandona el vehículo, a ese hombre visiblemente borracho, de alguien conocido de él. No, no. Pues no se me ocurre nada más. Pero es buena tu pregunta, A ¿eh? ver, lo que lleva en la guantera es determinante para la acusación de asesinato. Sí, eso sí que desde luego, Sí, ¿no? desde luego que sí, Yolanda. Sí. Lo que aparece en la guantera inmediatamente lleva al agente López a ese crimen cometido hace 3 años e inmediatamente se da cuenta de lo que había pasado. ¿Tiene algo que ver el borracho con el crimen? El borracho no tiene nada que ver con el crimen. Ah, pues entonces ya me despista. Claro. Claro. Es que es un caso de ida y vuelta, ¿eh? Porque además, como jugamos con el tiempo, como jugamos con ese accidente de esa persona visiblemente borracha y jugamos con ese otro crimen de los 3 años atrás, ha hecho ahí unos buenos giros de guión nuestro oyente Antonio. Bueno, pues nada, no se me ocurre nada más. Pues Yolanda, te damos las gracias. Gracias por haber llamado. Venga, a Y que vosotros. sea leve lo que queda. Pásalo bien. Anda, un poquito, aunque sea. Sí, Vale. ya he echado todos los regalos, o sea que bien. Bueno, pues mira, es Solo me una queda parte uno. que te has quedado. Que te has quitado ya. Venga, Yolanda, feliz año nuevo. igualmente, un Felices abrazo. fiestas, chao. Adiós. Efectivamente, Edgarita, hay gente a la que no le gusta la Navidad. Eso lo es. decíamos eso es. ayer, ¿no? Pero mira, lo veo bien así, que digan, no me gusta porque estoy harto de eso, porque por lo que sea, por sus motivos. Pero no la gente esta que, como te decía yo, no, es que yo soy muy Grinch. Ella no ha dicho eso en ningún momento, ¿eh? Y Ya. además se ha agarrado ahí a lo de la comida, que es verdad que era una tradición muy de antes y que algo de razón tiene la mujer. Toda, Sí. tiene toda, sí. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con todo el equipo que hace posible este Si Amanece Nos Vamos, y con un juego de los detectives sobre la mesa, un crimen sin resolver, que es así como se titula, y con un oyente en Madrid que se llama Daniel. Hola, Daniel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, te habla el fantasmas que le salió a tu compañero. Ya estamos. Ya estamos con el vacile, no pasa nada. Menos mal que Edgar ya está un poco más tranquilo porque han dejado Sí. de escucharse tantos ruidos. Bueno, sí. ¡Ay! Un ruido. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos muy bien escuchando esa tan buena voz de locutores españoles aquí yo soy de Punta Cana. ¿Eres de Punta Y yo Cana? también trabajaba en programas de chistes y cosas para divertir a personas. Anda, Y Daniel. están haciendo un trabajo muy bien. Ay, muchísimas gracias. Qué bien Gracias. que lo diga alguien que se dedicaba a eso. Sí, sí. Daniel, ¿y has escuchado la historia de detectives que tenemos hoy? Sí, yo estoy desde el principio, desde que comenzó el programa. Ah, fantástico. ¿Y cuál es tu pregunta? Nada, decía que encontró algo que pudo realizar el crimen. Sí, Yo pienso que fue algún objeto de la persona que cometió el crimen. un objeto del asesino. Sí. Pues fíjate, al principio de todo preguntaba algo parecido a Isabel. Yo diría que un objeto, yo no lo consideraría objeto. Un objeto personal, algo... O una prenda o algo, una prenda Una prenda, no. del muerto, de la persona que murió. Del fallecido. Un pendiente o algo. O un reloj. Ya. Hay Está otra bien cosa, eso. está muy bien eso, ¿eh? Daniel, me he quedado así pensando. No hay nada así personal, ninguna prenda, ningún reloj. No. O una mancha de sangre o algo. Mancha de sangre también es buena, pero tampoco es. Y vais muy bien, ¿eh? Porque efectivamente tenemos que ser capaces de saber qué es lo que dejó, o más bien qué es lo que se encontró el agente López en la guantera, para poder resolver este caso y sobre todo para saber cómo es posible que alguien, nada más encontrar algo, se dé cuenta de que hay un crimen pendiente de resolver y que se dé cuenta de que eso tiene relación con ese otro crimen. O un diente, no sé. Algo. Un diente. No. Algo es, desde luego, lo que aparece ahí en la guantera, pero... Algo, sí, que lo identifica rápidamente, ¿me entiendes? Ujú. Es verdad que dice, al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años antes. Es decir, y esto es una pista, no encuentra algo que le hace pensar en el asesino, sino algo que le hace pensar en el crimen. No sé si me he explicado. Ok, o sea, es algo que usó el matador. También te digo que... No. Algo que usó el asesino, no. Para cometer el crimen. Exacto, no. Daniel, ¿y tú qué haces despierto a estas horas? 4:36 de la madrugada. Yo siempre trabajo a esta hora, yo soy taxista. Ah, y trabajas de madrugada. ¿Y qué tal va la Sí, noche trabajo. hoy? La noche comencé a las 2 de la mañana. Ah, vale. Va, la noche va tranquila, hay poca gente, pero tiene que haber alguien que dé servicio. Desde luego. ¿Han parado un poco lo de las cenas de Navidad o todavía hay? Todavía casi siempre lo que se monta son borrachos. Ya. Gente tomada,
mareada, pero hay que saber tratar a esa persona. Desde luego. Por ejemplo, para los borrachos yo tengo una canción que le canta a los borrachos. ¿Ah, sí? ¿Que les cantas una canción Sí. cuando ves que alguien se sube en tu taxi un poquito perjudicado? Si alguien es borracho, yo le pongo una canción de borracho. Ah, y lo llevas preparado. ¿Y funciona Y lo llevo preparado. funciona para que se encuentren mejor o qué? Para que se sienten mejor, le pongo una corbata de una bolsa plástica para que no me... Bueno, ya, claro, No para que no me- manche. Y si no quiere, entonces te digo, no te puedo llevar y te dejo con el frío. No, llévame. Ya. Recursos, ¿no, Daniel? Que uno tiene que tener. Oye, pues nada, no te entretenemos más, te dejamos trabajando. Muchísimas gracias por haber tratado de resolver este caso, ¿vale, Daniel? Pues muchas gracias a ustedes y sigan así, que hacen falta muchas personas que animen la noche. Gracias, Daniel. Un abrazo. Sí, chao. Adiós. Oye, pues me está gustando mucho este caso, ¿eh? Sí, sí. Porque Es- más o menos hasta ahora, ayer, resolvieron el de ayer. Sí, hemos aguantado un minuto más. Cosa que está muy bien. ¿Tú tienes alguna pregunta, Edgarita? Claro, es que ya ha quedado claro que no cometió el asesinato el conductor, ¿verdad? Y luego hay otra cosa que yo no sé si tengo muy clara. Voy a volver a leer el caso, ¿vale? Sí, porfa. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre visiblemente borracho había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años antes. Y añade, un crimen tan cruel como inútil. Ya, eso es lo que... Ya. ¿Había alguien más involucrado en el accidente? En el accidente, digamos que eso es la actualidad de, ¿no? Sí, Porque lo de ahora. Lo de ahora. Alguien más involucrado en el accidente. Yo diría que para saber lo que pasa luego y por qué la agente López puede resolver ese crimen de 3 años atrás, para todo eso Me llevo un carece, ¿no? te llevas un carece de importancia. Sí. Te llevas un carece de importancia. Pero oye, muy bien, ¿no? Sí, voy intentando ahí desbrozar. A mí me gusta eso. Sí, sí, sí. Ir por fuera, sí, a ver. Un crimen sin resolver. Bueno, yo creo que mañana seguimos y así por lo menos podemos decir que el crimen sin resolver nos aguanta al menos 2 días, ¿vale? Porque si se resuelve mañana ya se considera día 2. Sí, ¿No? sí, ya sería una eternidad. Vale, porque hoy está por aquí alguien que nos va a contar, me temo que por lo que me ha contado así, cosas bastante interesantes. Y cuando suena esta música que nos acompaña también y que es tan agradable, nuestros oyentes ya saben que eso solo significa que está aquí con nosotros también esta madrugada de esta semana navideña, de esta semana tan especial que va entre unos muy festivos y otros todavía más festivos, nuestro motivador Francesc Miralles. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Francesc, además el tema que has elegido hoy tiene muchas miradas. La primera de todas es que va muy pegado a la actualidad porque has elegido 3 historias de resiliencia con motivo de la última película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, que ahora mismo está en el cine, pero que dentro de nada, ya, el día 4 de enero, la puede ver todo el mundo que tenga la plataforma Netflix. Así que creo que nos vas a contar no solo la historia que hay detrás de esta peli, sino otras 2, ¿no? Sí, exacto. Vamos a hacer un poco de historia de la resiliencia con mayúsculas. Yo creo que todo el mundo es resiliente. Cualquier persona que supera una tragedia personal, incluso te diría un drama sentimental, una ruina económica, perder un trabajo, tener que cambiar de ciudad, es resiliente porque sobrevive y encuentra una manera de volver a ilusionarse por la vida. Pero hay momentos en la historia en los cuales eso ha sido colectivo, en 2 de los que explicaremos hoy, y merece la pena sacar algunas lecciones de todo eso. Vale, Francesc, entonces creo que la primera, bueno, lo primero, lo que más me gustaría es que nos digas qué sinónimo podemos encontrar de la palabra resiliencia. Sí, la palabra resiliencia antes
se utilizaba solo para la física de materiales. Es recientemente que se está aplicando a lo que es la psicología. Entonces, un metal resiliente es aquel que tú lo tuerces y vuelve al lugar original sin quebrarse. Y un metal no resiliente es aquel que se rompe, por ejemplo, el cristal. Entonces, esto aplicado a las personas resilientes son aquellas que pueden sufrir muchos desafíos, muchas adversidades y aún así no romper el estado de ánimo y seguir adelante. Eso es lo que significa ser resiliente. Pues vamos entonces con esas historias de seres humanos que son capaces de sobreponerse a la adversidad. Creo que la primera que nos traes es la aventura de Shackleton y sus hombres. Exacto. Y de hecho, siempre en las escuelas de negocios se utiliza, cuando se habla de liderazgo y resiliencia, el ejemplo del capitán Shackleton, que naufragó con el barco Endurance en 1914, mientras intentaban llegar al Polo Sur, para entendernos, ¿no? Entonces lo que les sucedió es que el hielo les fue rodeando y acabó rompiendo el casco del barco, con lo cual los 28 tripulantes se quedaron a 160 kilómetros de la Antártida y sin barco, con lo cual tuvieron que salir con botes salvavidas, pero a muchísimos días de navegación de cualquier lugar donde hubieran personas. Y entonces se fueron a la isla Elefante, donde tuvieron que sobrevivir durante meses alimentándose de focas y pingüinos. Y la famosa aventura de Shackleton fue que él explicó a sus hombres, porque eran solo hombres los que había ahí en ese momento, que como nadie iría a buscarlos, pues 22 de ellos se quedarían en la isla Elefante y un pequeño grupo con un bote salvavidas y luego caminando por las montañas, harían 1.300 kilómetros a lo largo de 7 días hasta llegar a un centro ballenero donde pidieron ayuda y luego fueron a recoger al resto del grupo y se salvaron todos, con lo cual se considera un caso de resiliencia perfecta en el sentido que todo el mundo salvó la vida. Claro, es algo épico además, porque estaba pensando mientras lo contabas, Francesc, que estamos hablando de un barco que sale en 1914, por lo tanto, no podemos imaginarnos a unos hombres vestidos con toda esa ropa que podemos encontrar en tiendas de deporte especializadas, sí, camisetas térmicas, exacto, nada de eso habría en ese momento. Y sin teléfonos móviles, y en un territorio que nunca antes había sido explorado. Y hay, si nuestros oyentes quieren ver algún documental o leer algún libro sobre esto, hubo momentos, por ejemplo, en los que se tiraron rodando montaña abajo, porque no había manera de ir a pie y aún así siguieron adelante. Entonces, siempre se menciona las frases lapidarias de Shackleton y su filosofía personal, que si quieres lo vamos a resumir. Sí, por favor. Entonces, claro. Yo he seleccionado 4 de las frases, algunas de las cuales se dijeron en esta expedición. La primera que dijo es: por la resistencia venceremos. O sea, si resistimos el frío, las dificultades, el miedo, el territorio desconocido, podemos vencer. La segunda es: amo la lucha y cuando las cosas son fáciles, lo odio. Caray, sí que lucharon, porque claro, no solo lo que decías, no solo lucharon los 22 que se quedaron, lucharon también los que fueron a buscar ayuda y lo consiguieron todos. Exacto, que es un poco lo que veremos que pasó también en los supervivientes de los Andes. Ahora, la tercera frase de Shackleton es que una persona debe abocarse a una nueva meta tan pronto como la anterior fracasa. La meta del Endeavour era llegar al Polo Sur. Este objetivo fracasó, pero entonces tenían un nuevo objetivo que quizás era el más importante, que era salvar todas las vidas. Ya ves, claro, es volver a poner el primer foco que tenías, ponerlo en el lugar que ahora le corresponde con todo lo nuevo que ha pasado, ¿no? Es un poco eso. Exacto. Y quizás podemos pasar directamente a la filosofía de Shackleton, que decía que el secreto del buen término de esta misión de salvamento fue que no perdieron jamás de vista la meta, pero se concentraba la energía siempre en el próximo objetivo a corto plazo. Entonces, si por ejemplo tenían una montaña, este pequeño grupo que tenían que superar, decían, vamos a ver si somos capaces de subir la montaña y volverla a bajar. La meta estaba en el horizonte, pero se centraban en ese obstáculo concreto que tenían y después de uno, el siguiente. 17 días y 1.300 kilómetros después los tenemos ahí, todos salvados, con este capitán. Y vamos entonces ahora, si quieres, a los supervivientes de los Andes. Sí, que está... los que tenemos cierta edad recordamos que hubo una versión diferente de la película, ¿no? Sí, claro. A partir del libro Viven,
escrito por unos supervivientes, pues se hizo una película como mucho más sensacionalista, basada, incluso te diría en el morbo, ¿no?, del canibalismo que hubo allí de forma obligada. Y la visión de Bayona es muy distinta. Tuve la suerte de verla en Barcelona con el director, que dio una charla de por qué había elegido este tema y cómo la filmó. Para empezar, Bayona ya es un hombre resiliente, porque un hombre que nace en Barcelona, estudia en el SCAC, en la Escuela de Cine de aquí, y acaba rodando películas en Hollywood, tienes que superar muchos obstáculos para poder hacer eso. Desde luego. Y es lo que dijo que le interesaba en esta nueva mirada, porque está basada en un libro diferente, esta película. No está basada en el Viven, sino en uno que se llama, tal como se titula esta película, La Sociedad de la Nieve. Y es de un testimonio posterior y se centra en las relaciones entre las personas y cómo la amistad que había dentro de los integrantes de este equipo de rugby uruguayo es lo que permitió que sobreviviera una parte. La generosidad que había entre ellos y la solidaridad, porque pensemos que es un caso insólito en la historia de la supervivencia, que no se ha dado nunca más, estando en un lugar donde la vida humana no es posible, a 4.000 metros, sin ni una chaqueta adecuada de invierno, sin comida, sobrevivir 72 días. Eso fue solo posible por 6 claves que te puedo resumir, si te parece bien. Claro, claro, nos encantará escucharlo. Pues contra todo pronóstico lo consiguieron 14. Uno, porque eran un equipo de rugby concretamente y estaban acostumbrados a coordinarse entre ellos y aceptar un liderazgo. Claro, digamos que los roles ahí estaban establecidos, ¿no, Francesc? Sí, y estaban acostumbrados a trabajar juntos para preparar un partido y aquí para preparar la supervivencia al máximo tiempo posible hasta que lograran salir de ahí. Segundo punto, que no tiene mérito, son las circunstancias. Eran atletas jóvenes, lo cual explica que tenían una resistencia física mayor que si estuviéramos tú o yo en ese avión partido. Claro, claro. Tercera, la generosidad y el altruismo que se produjo entre ellos, que de eso va la peli de Bayona, porque fue tan extrema que incluso los que estaban ya enfermos y sabían que no iban a aguantar hasta el final, pronunciaban en voz alta el manifiesto de doy permiso para que los demás os alimentéis de mi cuerpo, que es, yo diría, la generosidad extrema, ¿no? Cuando tú estás cediendo ya lo último que te queda, que es tu cuerpo. Ya, la verdad que sigue impresionando mucho, a pesar de, como decías tú, de lo exagerado de esa película de Viven, de esas imágenes que todos tenemos en la retina. A pesar de eso, pronuncias las palabras y sigue como dándote un pequeño escalofrío. Sí, la de Bayona hay que decir que como se centran los vínculos, las escenas escabrosas se ven de lejos, no hay, no se recrea en eso. Pero, por ejemplo, hay momentos que te das cuenta que para que eso pudiera funcionar se tuvieron que repartir los trabajos y las responsabilidades. Entonces, espero no asustar a nuestros oyentes con esto, pero cuando ya habían decidido que no quedaba más remedio que comer los cuerpos muertos, nadie quería cortar la carne. Entonces, al final, 3 primos se ofrecieron a hacer juntos ese trabajo y hacerlo de tal manera que nadie supiera a qué persona pertenecía, a qué amigo pertenecía. Y eso fue clave para que todos sobrevivieran, para entendernos. Luego, punto número 5. No se precipitaron, o sea, si hubieran cedido a la tentación de salir en pleno invierno e intentar bajar aquellas montañas, hubieran muerto todos por el camino. Fueron pacientes y esperaron a que se iniciara el deshielo, que es cuando había alguna oportunidad. Que eso es lo que se ve al final de la película, que hay Nando Parrado, que es uno de los grandes supervivientes que ha dado muchas conferencias, y otro más, pues deciden, con el beneplácito de todos y comida para 10 días, intentar la gran gesta de llegar a la civilización. Y punto número 6, que nunca dejaron de creer que podían salvarse. Claro, y esto es lo fundamental y la cabeza que hay que tener de ahí, ¿no? Lo que los pongamos de ejemplo y que hablemos de esa resiliencia para no precipitarte, para el punto anterior, lo que decías, para no decir, bueno, venga, nos vamos, buscamos ayuda, sino para decir, no, vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Sí, y el ingenio, porque para poder caminar 10 días sin tener una chaqueta en pleno invierno a 4.000 metros, encontraron en una de las partes del avión como una especie de fundas neumáticas que protegían los motores o no sé qué pieza, las cosieron y con ello estos 2 caminantes se hicieron como una manta en la que envolverse para poder pasar las noches durante la travesía. La verdad que es impresionante.
Impresionante, sí. Recomiendo mucho el visionado, sea en el cine, que aún la dan, o en casa, desde la Sociedad de Anive. Y vamos con la última aventura, que es menos conocida, pero yo he tenido la suerte de dar una conferencia con el protagonista, que se llama Álvaro Vizcaíno. Sí. Es un empresario madrileño apasionado por el surf. Eso hizo que se trasladara a vivir a Fuerteventura, donde tenía negocios de turismo, diferentes cosas, y que lógicamente en su tiempo libre practicaba el surf. Entonces los que conocen Fuerteventura sabrán que hay una parte de la isla que es totalmente salvaje. Sí. No hay alojamientos, no hay nada en primera línea de mar porque son acantilados, y debajo de los acantilados pues hay algún trocito de playa oculta. Y a Álvaro, que estuve hablando con él antes de la conferencia y comentamos muchos detalles porque tiene un libro que se llama Solo, donde él explica todo eso, y le han hecho una película también, que a él no le gusta, por cierto. Vale. Pues explicó, bueno, que siguiendo la ruta que le había marcado una amiga surfera como él, intentó bajar uno de esos acantilados con la tabla de surf para acceder a una playa remota, a la cual no había ninguna manera de llegar si no fuera por mar, y tampoco es una parte de la costa por la que pase ningún barco. Con tan mala suerte que resbaló, perdió la tabla, que eso es lo de menos, pero cayó por una pendiente de arena, por una especie de tobogán natural, quedó colgando sobre el acantilado a unos 10-12 metros, pero sobre el mar, que estaba lleno de riscos, que estaba lleno de rocas puntiagudas que le iban a partir en dos. Y cuando él se vio ahí colgando y que era imposible volver a ascender por esa plataforma, porque era resbaladiza y era de arena y estaba muy en pendiente, dijo, bueno, la única opción que yo tengo aquí para sobrevivir es esperar a que venga una ola grande, y cuando la ola esté en lo alto yo salto a ver si amortigua lo suficiente para que no me mate al caer. Ay, por favor. Sí, estamos de cosas tremendas esta madrugada. Y lo que pasó es que funcionó, más o menos. Tuvo la suerte de que en lugar de caer encima de una roca, cayó en un agujero. Entonces solo se rompió la pelvis por 3 lugares, la pierna y un brazo, con lo cual quedó vivo, que fue la primera sorpresa que él tuvo, y a partir de ahí empieza una aventura de 48 horas a la deriva en el mar, luego en una playa desde donde nadie le veía, tratando de, primero, esperaba a ver si alguien lo iba a descubrir, que estaba allí, pero nadie lo sabía porque él no había avisado a nadie que se iba a hacer surf a ese lugar. Por ahí no pasaban barcos, desde arriba no era visible prácticamente la playa, con lo cual tuvo que salvarse a sí mismo. Entonces, él explicaba que hubo 2 claves que pueden hacernos entender cómo sobrevivió. La primera, que tuvo la ayuda del azar, o llamémosle providencia, quien crea en eso, en 3 ocasiones. La primera ya la hemos dicho, que es que cayó en un agujero en lugar de encima de una roca, y eso hizo que quedara malherido, pero que no se matara. La segunda, que cuando ya no podía más, se hundió y se despidió de la vida y dijo, gracias por lo que he podido vivir. Perdió el conocimiento, pero horas después se despertó flotando en el mar, que seguía vivo, o sea, el cuerpo había seguido luchando a su manera. Pero la más asombrosa es que mientras estaba en esa playa oculta pensando qué hacer y muerto de sed por toda el agua salada que había tragado, apareció una botella flotando de 700 centilitros, de estas de aeropuerto, tan caras, llena y sin desprecintar. Una botella de agua mineral. Mineral de 700 centilitros. Y de las caras. Y nueva, y de las caras, de estas que nos cobran a 4 euros. A precio de oro, sí. Y días después de que se hubiera salvado, porque en esta historia el chico sobrevive, se supo que un pescador furtivo fue a pescar con arpón por esa zona, que está prohibido totalmente, llevaba 2 botellas de agua de ese tipo, y un golpe de ola le arrancó una botella y la perdió. Y esa botella es la que fue a parar a esa cala remota y la que le salvó la vida a Álvaro, que finalmente, cuando llevaba 2 días ya en la playa, dijo, si me quedo aquí voy a morir de sed y de sol, porque durante el día era como 35 grados. Al final se lanzó al agua otra vez y con el brazo que tenía pues fue avanzando, calculó unos 12 kilómetros para llegar al primer lugar habitado, pero sabía que él no podría cubrir esa distancia sin morir de hipotermia y hundirse otra vez. Y a los 2 kilómetros fue descubierto por una lancha y fue salvado. Es increíble la historia.
Sí, y Álvaro explica que lo que le salvó fue el miedo. Que normalmente el miedo tiene mala prensa, ¿no? Sí, porque parece que te paraliza, ¿no? Claro. De que el miedo paraliza, de que el miedo hace que no hagas las cosas, pero cuando él estaba en esa playita donde él estaba esperando que alguien pasara, que pasara un barco, y dijo, si me quedo aquí, voy a morir de la manera más horrible posible, que es de sed y abrasado por el sol. Prefiero morir en el agua. Y el miedo hizo que se lanzara en busca de esa oportunidad que igual era una entre 100, pero él quería jugársela. Álvaro Vizcaíno, pues no, es verdad que no es una historia muy conocida, pero es verdaderamente increíble. Sí, hay una adaptación del libro, que la pueden ver en Netflix, que se llama Solo también, Solo. Uh-huh. Pero bueno, es una producción muchísimo más modesta que la de Bayona que hemos hablado antes. Pero nos habla de la resiliencia y yo creo que para este año que ahora va a entrar, todos vamos a tener que ser resilientes en algún momento u otro, no con desafíos mayúsculos como estos, pero a nuestra escala. Y está bien conocer estas historias de éxito de personas que sufren mucho, pero que al final el chico o la chica se salva. Francesc Miralles, pues un gusto escucharte, que nos hayas contado estas 3 historias y efectivamente que pongamos la mirada ahora que se va a acabar el año ahí para que tengamos bien presente esta palabra que tanta falta nos hace muchas veces. Por supuesto, pues feliz 2024, feliz final semana del año y que vengan muchas aventuras con final feliz. Igualmente, Francesc, nos encontramos la semana que viene. Con mucho gusto. Un abrazo. Bleed me dry like a goddamn vampire. You said it was true love, but wouldn't that be hard? You can't love anyone, cause that would mean you had a heart. I tried to help you out, now I know that I can't, cause how you think's the kind of thing I'll never understand. Edgarita, ¿estás por ahí? ¿Está por ahí Edgarita? Sí. Sí. ¿Te gusta a ti esta canción? Me gusta. Vale, es que ¿sabes qué? Está siendo una madrugada increíble. Van 2 personas que nos dicen que le gustan 2 canciones. La primera, un oyente, Javier desde Alicante, que le gustó la primera canción que pusimos. Y ahora, Gillian Ayala, compañera de informativos. Hola, Gillian. Hola. A la que le encanta esta canción de Olivia Rodrigo, que digo yo que esto, Edgar, va a ser una señal para lo de la lista de Spotify. Claro, hay que meterla. De que le den a seguir a la lista de Spotify de Si Amanece Nos Vamos, ya veréis qué canciones os encontráis ahí, ¿eh? Nada, venga, vamos a escuchar otro poquito. Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.